Existen cientos de videos en internet sobre ellos, e incluso hay personas que afirman haberlos visto. Pero, ¿existen realmente los ovnis? Hola amigos de ciencia, yo soy Elin, el ingeniero, y hoy hablaremos acerca de los ovnis. Comencemos. Para empezar, dejemos claro exactamente qué es un ovni. Según sus siglas, un ovni es un objeto volador no identificado. Y considerando este significado, cualquier objeto en el cielo que no esté identificado es un ovni. Y de esos sí que hay muchos. En realidad esto dependerá de quién mire el cielo, pero por estadística, una persona que no está acostumbrada a mirar o estudiar el cielo durante mucho tiempo, tarde o temprano encontrará algo raro en el cielo que nunca antes jamás ha visto. Algo a lo que fácilmente puede llamar un ovni. Sin embargo, que esta persona en específico nunca haya visto ese objeto antes, no significa que otras personas no lo hayan visto ya anteriormente y que incluso sea un objeto muy bien identificado y clasificado. Ok, Elin, pero ¿hay la posibilidad de que alguno de estos ovnis sea una nave extraterrestre? Bueno, aquí ya entramos en el mundo de las evidencias científicas. Si nosotros nos disponemos a reunir todas las evidencias científicas que hay respecto a la existencia de las naves extraterrestres, tendremos un total de cero evidencias científicas de esto. Y no es un número que me saqué de la manga, en realidad es un dato estadístico que comparten casi todas las organizaciones e instituciones de investigación del cielo y del espacio, como la Unión Astronómica Internacional, el Instituto Internacional de Ciencias del Espacio, el Centro de Ciencias de la Atmósfera, solo por mencionar algunas de las organizaciones que concuerdan con este dato. En realidad no tenemos ninguna evidencia de que naves extraterrestres estén visitando la Tierra. Oye, Lin, ¿pero qué hay de los cientos de fotos y videos en internet? Desafortunadamente en el mundo actual, una foto o un video no es evidencia de nada. Hoy en día existen demasiados programas y software para editar fotografía y video y no es tan complicado, cualquiera con una computadora lo puede hacer. ¿Qué cosa sí sería evidencia de una nave extraterrestre? Un trozo de una nave extraterrestre, por ejemplo. Un trozo de un metal muy extraño cuyas aleaciones y composición molecular no se encuentra en ninguna otra parte en la Tierra. Eso sería suficiente evidencia como para alertar a todos los astrónomos y buscar esta nave extraterrestre por los cielos. Por supuesto, hasta ahora no tenemos nada así. Entonces, ¿todas las fotos y videos que hay en internet sobre ovnis son falsos? Tanto así como falsos, no. A ver, si hay algunas fotos y videos que es obvio que son falsas, incluso algunos hacen memes y burlas de estos, pero sí hay otros que no parecen ser para nada falsos y que pueden ser fácilmente clasificados como ovnis. Después de todo, no hay que olvidar lo que significan las últimas dos letras de la palabra ovni. Si tú eres como el 95% de la población mundial que no eres astrónomo, ni meteorólogo, ni estudias el cielo con aparatos súper complejos, y un día se te aparece algo extraño en el cielo como esto, puedes deducir tres cosas. 1. No sé qué es, así que debo averiguarlo y de ser posible grabarlo o fotografiarlo para investigar o consultar con expertos la naturaleza de este fenómeno y así determinar qué es. 2. Sí sé qué es porque lo he visto antes y tengo pruebas para demostrar y explicar qué es lo que estoy viendo. 3. No tengo idea de qué es, por lo tanto es una nave extraterrestre. Si elegiste la tercera opción, te recomiendo que leas un libro de lógica para estudiantes de primaria, ya que esa opción es la menos lógica de todas. Solo mira de nuevo estos objetos. Una fila de puntos brillantes que se mueven uno tras de otro en el cielo. Nunca antes he visto nada así. ¿Qué podrá ser? ¿De verdad deberían ser naves extraterrestres? ¿No podrían ser cualquier otra cosa? Solo para que lo sepas, esta imagen es de los satélites Starlink de SpaceX que lanzaron hace unos días como parte de su programa para brindar internet a todo el mundo. Y de extraterrestre no tiene nada. Esto ya lo mencioné anteriormente en mi blog sobre el fenómeno ovni que subí a Facebook. Si te interesa leerlo, aquí te lo dejo en la descripción. Aquellas personas que se encargan de investigar el cielo
como astrónomos, meteorólogos, pilotos de aviones, son las personas que mejor conocen lo que ocurre y lo que hay en el cielo. Son quienes pasan día y noche durante años enteros estudiando el cielo con aparatos de observación muy complejos y costosos. Son quienes tienen los telescopios más poderosos, los radiotelescopios más grandes, sondas de monitoreo climático por todo el planeta, satélites espectroscópicos alrededor de todo el mundo. Y si tú le preguntas a cualquiera de estas personas cuántas naves extraterrestres han visto en su vida, casi todos te van a responder lo mismo: ninguna. ¿No te parece extraño que las personas que más conocimientos tienen del cielo y las estrellas y quienes siempre están mirando hacia arriba son al mismo tiempo las personas que nunca ven naves extraterrestres? Pero ¿quiénes sí ven naves extraterrestres? Quienes no son astrónomos, claro. Yo conozco personalmente muchos astrónomos y he tenido la oportunidad de trabajar con algunos en periodos de observación muy largas, y hasta ahora ninguno me ha dicho jamás con total seguridad haber visto alguna vez una nave extraterrestre. Sí que hay fenómenos en nuestra atmósfera muy extraños, de los que aún hoy no tenemos forma de explicar, pero de ver un fenómeno poco frecuente en los cielos a afirmar que ese fenómeno es una nave extraterrestre, hay un salto muy grande. Una afirmación tan grande como esa requiere una evidencia o una prueba igual de grande. Eso es lo que le hace falta al fenómeno ovni: pruebas que hasta hoy no tenemos. Mi recomendación personal: si te interesan estos temas y quieres saber más acerca del cielo y las estrellas y lo que hay allá arriba, la mejor forma de saber realmente bien esto y a profundidad: estudia astronomía o meteorología. Tal vez no encuentres naves extraterrestres allá arriba, pero encontrarás cosas aún más fascinantes. Bueno, amigos de ciencia, por mi parte es todo. Ahora, antes de terminar este video, quiero dirigirme directamente a ustedes, mis suscriptores. No es un misterio que he estado un poquito ausente en el canal. Los que me siguen en mi página de Facebook sabrán que estos últimos meses estuve muy ocupado. Estuve en Brasil con mi equipo compitiendo en la Feria Nordestina de Ciencia y Tecnología, donde ganamos el segundo lugar a nivel internacional. También me la pasé realizando algunos trámites para mi proceso de graduación de la universidad, así que ya por fin, después de tanto, ya soy ingeniero. Ya puedo, entre otras cosas, justificar el nombre de este canal. Y lo más importante, creo yo, quería contarles algo un poco ya más personal. Y es que mientras estuve en Brasil compitiendo, mi perrito murió. Eso me puso muy triste, muy deprimido. No tenía ganas de hacer nada ni de subir videos. Realmente me dolió mucho. Los que tengan mascotas sabrán de qué hablo. Tener una mascota durante tantos años y perderlo es como perder un hermano. Mi perrito tenía casi 20 años, entonces sí tenía mucho tiempo con él. Pero bueno, después de platicar conmigo mismo ya me siento mejor. Ya estamos listos para seguir adelante y retomar el ritmo del canal. Y también quería agradecerles a ustedes porque cada vez somos más, ya somos casi 400 suscriptores, que para un canal de ciencia nuevo como el mío, de alguien desconocido, la verdad, estar creciendo un suscriptor al día no está tan mal. Significa que mis videos les están gustando. Ahora sí, ya se acabó, es el final definitivo. Muchísimas gracias por ver este video. Un abrazo para todos y nos vemos la próxima semana con más videos de ciencia como este. Adiós.